hasta el momento ya deberían prácticamente saber instalar cualquier aplicación y también poder agregar esa aplicación a las variables de entorno del sistema operativo. Vamos a esperar a ver unos minutos mientras les voy a mostrar la página de GitHub y tal vez algunos trucos para los que no pudieron instalarlo. Había una tarea, no sé cuántas la hicieron, cuántos lo hicieron. Solo una persona presentó la tarea que les pasé, que era que me enviaran una captura de pantalla de los comandos ejecutados. Aquí una persona me envió cómo lo instaló, cómo lo ejecutó, cómo descargó las aplicaciones. Esto deberían tenerlo funcionando así en el navegador web. Y ya se puede ejecutar el código que se ha escrito. Si no tienen esto, va a ser en vano que hagamos el código, les pase los ejemplos, todo. Tienen que tener esto mínimamente para ejecutar el código. A ver, veamos lo que era la tarea. La tarea se terminó hace unos minutos. A ver. Pueden bajar el código de esta URL. Este era el template básico. Tienen que descargarse este programita que es multiplataforma. Pueden usarlo en cualquier sistema operativo. Es un servidor de pruebas. Un servidor web que te puede ejecutar código HTML y usando el protocolo HTTP. También tenían que instalarse Node.js. Tenían que instalar lo que es el lenguaje TypeScript en lo que es Node.js. El archivo de configuración, que es el tsconfig, que está aquí. Podemos ver este archivo de configuración y aquí nos dice algunos parámetros para poder compilar el código. El código de TypeScript lo tenemos que volver en JavaScript. Entonces, estas opciones de compilación nos permiten realizar ese proceso. Y luego también ejecutar lo que es el servidor de prueba, que si nosotros lo descargamos, por ejemplo, este servidor de prueba, nos los descarga con un nombre diferente. Vamos a ver. Seguramente la mayoría usa Windows y aquí cuando le digo que me lo descargue para Windows, le doy descargar y miren aquí el nombre, dice Windows AMD 64. Entonces, lo único que tienen que hacer es cambiarle el nombre y ponerle así para poderlo ejecutar. Porque para sistemas operativos Linux me lo descarga de otra manera. A ver, también me lo descarga con ese nombre, pero en la documentación de esta aplicación usan el comando sin el sistema operativo ni la distribución. Entonces simplemente hay que renombrar ese archivo para poder ejecutar el comando. Ahora, los que están en Windows, para poder ejecutarlo desde la terminal, pueden crearse un acceso directo y ese acceso directo colocarlo en la carpeta de Windows System 32. O también pueden agregarlo, la dirección de esa carpeta donde está ese archivo en las variables de entorno del sistema operativo para poder ejecutar ese servidor de pruebas, ese servidor pequeño. Vamos a ver si hay más personas para empezar con esto. Ya vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos en la anterior clase. Como les comentaba otra vez,
vamos a hacer esto por última vez, explicarles cómo deben instalar o cuál es el objetivo de todo esto. Ya luego empezamos a escribir código y ya no vamos a hablar más de qué tenemos que instalar o qué tenemos que configurar. Bien, vamos, ¿cuál es el objetivo? Es preparar un entorno de desarrollo de software front-end. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro código se va a ejecutar del lado del navegador, del lado del cliente. Entonces, para poder ejecutar, compilar nuestro código, vamos a crearnos un entorno de desarrollo front-end. Ahora, para el desarrollo front-end hay diferentes lenguajes de programación. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un lenguaje de programación que tenga soporte de programación orientada a objetos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque todo, al menos para la materia todo debería ser en un lenguaje que soporte programación orientada a objetos, y el objetivo final de ese lenguaje de programación tiene que ser JavaScript. En diferentes lenguajes de programación podemos escribir y podemos compilar, y el resultado de esa compilación tiene que ser código JavaScript, porque es el único código que se ejecuta en el lado del cliente, en el lado front-end, hasta el momento. Es JavaScript y también lo que es WebAssembly. Pero WebAssembly también te genera un código compilado que es al final código JavaScript. Y lo que les comentaba, instalarse un servidor web de archivos estáticos. Puede ser Apache, puede ser cualquier programa. En este caso estamos utilizando uno que se llama, no me acuerdo el nombre, pero está ahí en el GitHub. Las tareas que tenían que realizar, ¿qué era? Instalarse Node.js, instalarse TypeScript en un entorno global. ¿Por qué entorno global? Porque vamos a compilarlo utilizando el CMD o el PowerShell. Esa tarea tenían que realizar. También teníamos que crearnos un archivo de configuración para el compilador de TypeScript. ¿Por qué? Porque pasarle las opciones al compilador manualmente es un poco complicado cuando son varias personalizaciones de la compilación. Entonces, hay que crearse un archivo de configuración para compilar el código de TypeScript, tener una aplicación, ¿para qué? Para una aplicación de servidor web para los archivos estáticos, configurar tal vez el servidor web, depende qué servidor web estén utilizando, y al final verificar todas esas configuraciones con un proyecto base que deberíamos tener. Entonces, la instalación de Node.js, para empezar, Node.js, en resumen, ¿qué es? Es un entorno de ejecución de JavaScript. Y ahí tiene algunas cosas más, lo que es la tecnología de Node.js. Ahora, ¿con qué versión vamos a trabajar? Con la última versión de Node.js, que es la 16 LTS, que lo podemos descargar de su página oficial. Vamos a ver, aquí nos dice la versión LTS, los diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar Windows. Les recomiendo el instalador. Para los que utilizan Windows, les recomiendo el instalador de 32 o 64 bits, dependiendo qué Windows tenga. Ahora, para los que usan Linux, les recomiendo, aquí me dice Linux, nos da directamente el código fuente, el código binario. Entonces no hay mucho problema en eso. No les recomiendo instalar, a los que usan Linux, no les recomiendo instalarlo desde el manejador de paquetes que tenga su Linux. Entonces les recomiendo que se descarguen el archivo binario. Ya luego se puede hacer algunas configuraciones para poder ejecutar Node.js. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que verificar que Node esté correctamente instalado. Este comando debería funcionar para cualquier sistema operativo. Simplemente escribes Node version en tu terminal. Puede ser CMD, PowerShell,
y depende de qué sistema operativo utilices, la aplicación es diferente. Presionamos Enter y nos debería aparecer la versión. Ahora también deberíamos que verificar el manejador de paquetes que esté correctamente instalado. El manejador de paquetes que maneja Node.js, que ejecutando este comando nos debería salir la versión que tenemos. Lo mismo aquí. Verifico que el manejador de paquetes de Node.js esté correctamente instalado y pueda ejecutar esos comandos. ¿Qué más? Teníamos que instalar TypeScript. Entonces, TypeScript simplemente lo vamos a instalar ejecutando este comando. Por eso, verificamos primeramente que el manejador de paquetes de Node.js esté correctamente instalado, porque lo utilizamos para instalar TypeScript. Entonces, simplemente teníamos que ejecutar este comando. Esta, la parte rosada, dice que es un manejador de paquetes. Y esta parte en verde nos dice que es la instalación o es el flag para poder instalar TypeScript de manera global. Entonces, era ejecutar ese comando también en la terminal. Que esto puede tardar unos cuantos segundos dependiendo del internet y de otras cosas. Y luego que tenemos que verificar el acceso al compilador de TypeScript. Que el compilador de TypeScript tiene este nombre, TSC. Una vez que instalamos TypeScript en el entorno global o en el ámbito global, hay que verificar que tenemos acceso al compilador de TypeScript. A ver, revisemos que está correctamente instalado. Voy a pegarlo. Enter y aquí me aparece la versión de TypeScript. Entonces todo está correctamente instalado. Estos comandos son multiplataforma. Como les digo, si usan Windows, Mac o Linux, debería funcionar, no debería tener ningún problema. Incluso hay Node.js, por ejemplo, para procesadores que tienen, por ejemplo, los procesadores ARM. Hay algunos Raspberry que tienen ese procesador. Puedes ejecutar Node.js en esas arquitecturas. Y una vez que tenemos todo esto, ya podemos empezar a personalizar las opciones para poder compilar nuestro código de TypeScript. ¿Qué tenemos que hacernos? Es crearnos un archivo. El archivo se llama tsconfig.json. Hay que crearnos ese archivo en la raíz del proyecto y ese código template, como les indicaba, ya lo tengo aquí en el GitHub, que se lo pueden descargar. En la raíz de su proyecto se crean este archivo con este nombre y debería tener ese archivo este contenido. Aquí en la carpeta de salida podemos personalizar, dependiendo qué carpeta vamos a utilizar para que estén nuestros archivos en JavaScript. Y aquí el resto son simplemente personalizaciones para el lenguaje de programación. Aquí también puedo cambiar las versiones de JavaScript que se van a compilar. ¿Qué eso para este caso? La mayoría seguramente tenía la duda, ¿cómo voy a compilar ese código? Entonces, para compilar el código simplemente tenemos que irnos al proyecto. A ver, vamos a descargarnos este proyecto. Me voy a descargar este proyecto y lo voy a descargar en mi carpeta de descargas y vamos a descomprimirlo aquí. Ya lo tengo aquí. Vamos a descargar este proyecto. Simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ingresar a la terminal.
hay varias formas de ingresar a la terminal dentro de esta carpeta. En este caso, como yo uso Linux, me puedo copiar toda la ruta de la carpeta. Me puedo copiar, voy a la terminal, escribo el comando cd y le doy pegar toda la ruta de la carpeta, le doy enter y para compilar el código que yo tengo escrito, ¿qué es lo que tengo que escribir? Lo que tengo que escribir es este comando. TSC es el compilador de TypeScript. Le paso la opción "-p" y le indico que en qué archivo tengo la configuración para poder compilar el código. Entonces, simplemente copio esto, me encuentro en la carpeta de mi proyecto. Pueden ver aquí, tengo el tsconfig, un archivo llamado index.ts, que en esta carpeta es donde vamos a tener todo el código. Tengo una carpeta llamada public y ahí tengo el archivo index.html. Yo voy a compilar este proyecto. Le voy a dar enter. Vamos a esperar un momento. Me dice, como no me muestra ningún resultado de error, quiere decir que todo se ha compilado correctamente. Revisamos otra vez qué es lo que tenemos y podemos ver aquí que ya tenemos una carpeta llamada asset.js-index. Ya tengo código JavaScript aquí. Al inicio solamente tenía estas carpetas y estaba programado en TypeScript. No tenía código JavaScript. Una vez que yo procedo a compilar mi código de TypeScript, me aparece mi código de JavaScript aquí en esta carpeta. Ahora, ¿por qué se fue a esta carpeta? Porque en los archivos de configuración del compilador, yo le he indicado esa carpeta en este archivo. Si yo me voy al archivo tsconfig, voy a tener esta ruta. A ver, revisemos el archivo tsconfig. Me voy al archivo tsconfig y puedo ver aquí la carpeta de salida que me dice public asset js. Entonces, esa es la carpeta de salida. Por eso es que se me ha creado en ese lugar el archivo index.js. Ahora, dependiendo de su sistema operativo, tal vez las carpetas no se creen automáticamente. Si las carpetas no se crean automáticamente, les va a tocar crear las carpetas manualmente. Entonces, se crean una carpeta asset y un JS, pero les debería dar el error aquí. Cuando estás compilando, si te dice que la carpeta no existe o no se pudo crear la carpeta, tienes que crearlo manualmente. Como les digo, cada sistema operativo es diferente. En este caso, cuando yo lo compilo, automáticamente se crean esas carpetas y esos archivos. ¿Qué más tenemos? Teníamos que descargarnos una aplicación que sea un servidor web de archivos estáticos, porque lo vamos a necesitar. En este caso estamos utilizando esta aplicación, que es un servidor web multiplataforma, escrito en lenguaje Go. Pueden revisar su código fuente, está en lenguaje Go. Y aquí tenemos para diferentes sistemas operativos. Y eso fue lo que me gustó más de esta aplicación. Y no hay que personalizar mucho para poder ejecutar esto. Entonces se descargan dependiendo del sistema operativo que estén utilizando. Y lo importante, hay que renombrar el nombre del archivo, porque aquí me dice Windows AMD 64. Entonces simplemente hay que renombrar este archivo y dejar simplemente el nombre de la aplicación. Nada más, el nombre de la aplicación y el .exe para los que están en Windows. Para los que usan Linux, no tiene extensión los archivos ejecutables. Una vez que tenemos descargado eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente ejecutar.
ejecutar. Ya, vamos a hacer algo práctico. Ya lo voy a renombrar y lo voy a guardar. Lo voy a guardar ahí. Una vez que lo guardo en la carpeta de mi proyecto, aquí lo ven que está en la carpeta de mi proyecto, ya puedo ejecutar este programa. Entonces hay varias formas de ejecutar este programa. Aquí pueden ver las diferentes opciones, que podemos indicarle el puerto donde se va a ejecutar, que se abra directamente en el navegador. Le podemos indicar en qué carpeta queremos que, en qué carpeta tenemos los archivos HTML. Entonces son esas diferentes opciones y podemos combinarlas, podemos combinar todas estas opciones. Ya, veamos que la estructura del proyecto, como lo pudieron ver, es esta. Una carpeta donde vamos a tener todo nuestro código. Nuestro código lo vamos a tener aquí. Nos vamos a crear carpetas, los módulos, diferentes cosas. También tenemos la carpeta pública. Esta carpeta que se va a ir a nuestro servidor web. Ya cuando le hagamos un deploy a esta aplicación, esta carpeta se va a publicar en el servidor, no el código fuente. Por eso tenemos esta carpeta y tenemos los archivos CSS y los archivos JavaScript y el archivo index. ¿Por qué? Porque vamos a crear una aplicación SPA de una sola página. Y el código básico de nuestro HTML que debería tener es este. Lo más importante que es esta parte, donde estamos llamando a ¿qué? A nuestro código JavaScript. Nuestro código JavaScript, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la carpeta asset. Mi archivo index, ¿dónde está? Está en la carpeta pública. Pues, como está dentro de la carpeta pública, para que yo llegue a la carpeta JS, ¿cómo debo navegar? De esta manera, le digo la carpeta asset, la carpeta JS y el archivo index.js. Y lo importante aquí, que le digo que ese archivo JavaScript es de tipo módulo. Es de tipo módulo, ¿por qué? Porque estamos utilizando la sintaxis, los nuevos estándares de JavaScript, que nos permiten crear módulos, nos permiten hacer diferentes cosas. Por eso que hay que colocar esta opción. Puede que no te salga más. Y en el archivo index, para mostrar un pequeño mensaje. Este sería el código plantilla que está en esta página, en el GitHub. Tengo ese código que lo pueden ir descargando ustedes para poder probar lo que les estoy mostrando. Ya una vez que tenemos, vamos a limpiar esto y vamos a ver todo esto. Tengo mi código, ya he compilado ese código, ahora toca ejecutarlo. Para ejecutar el servidor de pruebas con esta aplicación, nos hemos descargado esta aplicación. Ahora, para los que están utilizando Windows, hay varias opciones, pero la opción más simple que es decirle // el nombre del archivo ejecutable y ejecutarlo con estas opciones. Con estas opciones. Me voy a copiar las opciones. Le digo pegar y aquí me dice permiso porque estoy en Linux. Y en Linux la seguridad es buena. No puedo ejecutar cualquier archivo si ese archivo no tiene permisos de usuario. Para los que usan Linux eso es bueno.
Entonces, en Windows tal vez no te salga esto, pero si te sale eso, tienes que cambiarle los permisos a este programa ejecutable. Entonces vamos a cambiarle permisos. Como estoy en Linux, hay varias formas de cambiar los permisos. Por ejemplo, le puedo decir aquí que este archivo va a tener, primero revisemos los permisos del archivo. Aquí me dice que este archivo simplemente se puede leer, escribir, leer, pero en ninguna parte me dice que puedo ejecutar este archivo. No me salen los permisos de ejecución. Entonces vamos a cambiarle los permisos. Voy a limpiar esto un poco y le voy a decir chmod. Hay diferentes formas de cambiarle los permisos a los archivos en Linux. Y voy a presionar otra vez esto. Ejecuto el comando para ver los permisos de este archivo y aquí lo tengo todo correctamente. Tengo todos los permisos. Puedo ejecutar, leer, escribir con este archivo. Volvamos otra vez. Volvamos otra vez a esto. Ya tengo aquí. Y vamos a ejecutar otra vez el comando. El comando, este comando, donde yo le indico que voy a ejecutar este archivo que se encuentra en esta carpeta. En esta carpeta. En la carpeta de mi proyecto me he descargado y he colocado el ejecutable. Como es un programa sencillo, no hay que instalarlo, sino que ya te dan el ejecutable. Ese ejecutable lo coloco adentro de mi proyecto. Le digo que lo voy a ejecutar como un servidor de archivos. Le indico en qué puerto voy a ejecutar este servidor y le digo la raíz de mi proyecto. La raíz de mi proyecto es la carpeta pública, que es esta carpeta. El resto de archivos, el resto de las carpetas no va a estar accesible para el servidor. Entonces, el servidor conoce esta carpeta pública y solo puede acceder a esos archivos que están dentro de esta carpeta. Eso por seguridad, por buenas prácticas, por diferentes cosas. Solo le doy a mi servidor el acceso a la carpeta pública. Y ahora vamos a ejecutar esto. Le doy Enter y se empieza a ejecutar el servidor web. Aquí pueden ver que me muestra algunos mensajes. Y ahora yo me voy al puerto 8000. Esto, le digo localhost, el puerto 8000. Y aquí ya me está cargando la página. Como la página no tiene nada, simplemente me está mostrando aquí en el título, me dice web SPA. Pero si yo me voy a la consola, puedo ver aquí que me está mostrando el mensaje que dice hola desde TypeScript. Quiere decir que ya estoy ejecutando o ya estamos probando el código que he escrito. En este caso era simplemente un hola mundo. Y aquí tenemos ese mensaje. Hola desde TypeScript. Simplemente mostramos ese mensaje. Y con esto en un entorno ejecutable para el código que vamos a escribir. Ya, a ver, ¿alguien me ha seguido? ¿Alguien ha hecho eso en su sistema operativo ahorita? A ver, por el chat, ¿alguien me ha seguido con todo lo que hemos hecho? Estaba haciendo ahorita, me perdí en la parte de la consola. ¿En qué parte más o menos? Yo ejecuté el servidor, digamos, con Windows y solo sale blanco, pero no. Claro, te vas a blanco la consola así. no muestra nada, Ya. ¿no? Del No, Java. no. Si te sale esto que dice web SPA, quiere decir que todo está correcto.
Ya. Ya Sí, está así me bien, sale. entonces no Ya. hay más donde todo está funcionando correctamente. Ok. Ya, todos tienen que llegar a eso, tienen que tener eso. Si no tienen eso, el código no lo van a poder ejecutar. No van a poder ejecutar todo esto. Ya, con esto yo creo que quedó todo claro. Ya no vamos a volver a explicar cómo instalar, cómo ejecutar, cómo compilar. Deberían anotarse estos dos comandos. El tsc-p, tsconfig y esto. Esas, sáquenle una captura si quieren, esos dos comandos para poder ejecutar. Y no olviden que este programita servidor hay que colocarlo en la carpeta donde está tu proyecto. En este caso yo lo puse ahí en la carpeta de mi proyecto. Y para los que usan Windows, y ya ahora control C y deja de funcionar ese programa. Ahora, si quieren saber más cómo funciona ese programa servidor, pueden irse a su documentación y empezar a leer. Se puede ver varias cosas. Pero para nuestro caso no vamos a en esa teoría. Ya, abrámonos este proyecto. Ya, voy a abrir este proyecto. Como me encuentro en la carpeta, yo puedo escribir, por ejemplo, code. No sé cuántos de ustedes pasaron sistemas operativos con el ingeniero Gino. Se aprende estas cosas de manera teórica, no práctica, pero de una manera teórica. Que la teoría se aplica a cualquier sistema operativo. Eso me gusta de las clases del ingeniero Gino. Lo que dice el ingeniero Gino se aplica a cualquier sistema operativo. No te enseña específicamente para un sistema operativo. Ya tenemos nuestro proyecto y podemos empezar a jugar con este código. Yo puedo crearme aquí, nos vamos a crear una carpeta. Por ejemplo, vamos a decirle models. Puedo crear una carpeta models. Me puedo crear aquí otra carpeta que se va a llamar, por ejemplo, views, y otra carpeta que se llame control. Controllers, carpeta que me voy a crear le voy a decir persona.view.ts. Así se va a llamar mi archivo. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, vamos a escribir una clase. Le voy a decir class. Mi clase se va a llamar bPersona. También pueden colocarle viewPersona. Ya eso depende de cada uno. Como qué convenciones les gusta simplemente poner persona, algunos les gusta poner view persona, algunos les gusta poner persona view, y eso depende de cada desarrollador. A mí me gusta colocarle simplemente de prefijo la palabra media. Ahora aquí puedo colocar una persona tiene unos artículos, el no es un string, una que tiene una artículo. Tengo una persona, ¿qué es lo que puede tener? Para empezar una clase tiene un constructor, y en ese constructor tenemos que inicializar las variables. En este caso, el lenguaje de TypeScript un poco como digo, un poco complicado definir los atributos. En este caso me dice que ningún atributo puede ser nulo.
un atributo puede tener un valor desconocido. Entonces, por eso que aquí me sale una especie de error. Yo le puedo decir al compilador de TypeScript que yo me voy a hacer cargo, yo me hago cargo de inicializar correctamente este atributo. Lo hago poniendo el signo de acción. Y le digo yo al compilador de TypeScript atributos o el las variable, el signo de yo. Si esa variable no está inicializada, puede que cuando lo esté ejecutando el programa, me va a dar errores. Para evitar esos errores, TypeScript te ayuda mucho. Te ayuda mucho. No te deja seguir si estos atributos no están inicializados. Pero puedes decirle al compilador que tú te haces cargo, el programador se hace cargo de inicializar correctamente esas variables. Si no las inicializas, ya es problema de capa 8. El error lo ha cometido el desarrollador. El lenguaje de programación no ha fallado. Entonces, podemos inicializar estas variables en diferentes lugares. En este caso, simplemente vamos a inicializarlos en el constructor. Puedo inicializar en el constructor. Ya, para eso se utiliza este signo de admiración. Ahora, normalmente una clase tiene atributos y el 90% de las veces los atributos tienen que ser privados. ¿No? Pocas veces se pone un atributo como público o como estático. En la mayoría de las veces en programación orientada a objetos, eso recalco, cuando estás programando orientado a objetos, en la mayoría de las veces tus atributos tienen que ser privados por definiciones y por diferentes bases que tiene este paradigma de programación. ¿Y qué te dice programación orientada a objetos? Que dice que los atributos son privados y esos atributos tienen que ser inicializados en entonces, en el constructor es donde te puedo decir que esto va a ser nulo y que la edad va a ser igual a 0, punto y coma. Ahora el compilador ya no me está mostrando ningún error. Ahora, yo le digo exportar, ¿por qué? Porque quiero utilizar esta clase en otros archivos. Por eso es que yo coloco la palabra export. Porque voy a utilizar ¿qué? Voy a utilizar este archivo lo voy a utilizar en otros archivos. Entonces, cuando vean la palabra export, significa eso, que esta clase lo voy a utilizar en otros archivos. Ahora aquí podemos crearnos también un método. Puedo decirlo public, y le puedo decir un pequeño hola. Ahora aquí lo importante, como estamos programando con un tipado estricto de datos y de funciones, deberíamos decirle esta función qué tipo de datos va a retornar. ¿Va a ser un void? ¿O va a ser un string? ¿Va a ser un número? ¿Va a ser un booleano? Ya eso depende de todos el programador. En este caso le puedo decir que voy a mostrarle un string. Al decirle que voy a mostrar un string, aquí me obliga a hacer eso. Y le puedo decir que voy a mostrar un hola mundo, nada más, para no complicarnos todo esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? En mi archivo index.ts voy a utilizar esta clase. Esta voy a utilizar en mi archivo index. Ya no voy a tener ese mensaje de hola desde TypeScript. Voy a tener esto. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a decir que quiero importar. Voy a importar desde
la carpeta view, el archivo se llama persona.view. ¿Qué voy a importar? Voy a importar la clase que se llama de persona. Importo esa clase. Ahora aquí ya me puedo crear diferentes variables o constantes. En este caso, le puedo decir aquí que voy a tener algo llamado persona. Va a ser igual a ¿qué? A new, el nombre de la clase. Nombre de la clase. Y aquí puedo empezar a ejecutar todos los métodos que tiene esta clase. Puedo, por ejemplo, mostrarlo en la pantalla. Puedo mostrarlo en la pantalla. Persona. Nuestro método se llamaba el saludo. A ver, ¿cuál era el? Ya. Ahora simplemente vamos a guardar esto. Guardo esto y ya puedo ejecutar este código. Este código ya lo puedo compilar. Me voy a abrir la terminal, le digo nueva terminal y vamos a compilar este código. ¿Qué comando tengo que ejecutar? tsc -p y le digo tsconf. Si le doy tabular, se autocompleta. Esto funciona en cualquier sistema operativo. Tabular y se autocompleta la palabra. Vamos a compilar este código que hemos escrito. Le voy a dar Enter y esperemos a ver que no exista problemas. Aquí me dice que no ocurrió problemas. Ningún problema ocurrió en la compilación. Revisemos ahora. Me voy a la carpeta Public, me voy a la carpeta Asset y me voy aquí. Miren, en la carpeta JS tengo ¿qué? Tengo una carpeta llamada View y el archivo llamado persona.view. Aquí ya tengo este código ya está en lenguaje JavaScript. A ver, comparemos esos dos códigos. Si comparo estos dos códigos, ¿qué es lo que tengo? A ver. Miren la diferencia. Aquí a la izquierda es la coja y en la derecha, en el tiempo de desarrollo código de TypeScript. En TypeScript yo puedo decirle qué tipo de datos van a ser mis variables, cómo los inicializo, mi función, qué tipo de datos retorna. Eso me ayuda mucho a ¿qué? A no cometer errores cuando yo estoy programando. Cuando yo estoy programando con TypeScript, cometo menos errores. Por defecto dicen que cometes 15% menos de errores utilizando el lenguaje TypeScript, simplemente por usarlo. Si tú escribes código JavaScript, eres susceptible a cometer errores. Y también este código se entiende mejor. Va a retornar sí o sí un tipo de dato llamado string. Y aquí que los atributos son privados. En cambio aquí no te dice mucho. Te dice que es un constructor que tiene unos atributos y tiene una función. Y esa función no se sabe qué tipo de datos retorna. Entonces, ahí pueden ver las ventajas y desventajas de utilizar el lenguaje de programación. Ya, una vez comparado todo esto, revisemos otros archivos. ¿Qué más nos ha generado esa compilación? Me ha generado aquí lo que es index.js. Y en el index.js no hay mucha variación acerca de este código de TypeScript. Es casi lo mismo. Es prácticamente igual. Ahora, también podemos ejecutar código JavaScript o podemos compilar para que se ejecute en versiones viejas de código de JavaScript. Eso simplemente lo hacemos aquí. Aquí deberíamos decirles, aquí colocarle otro parámetro.
ya aquí puedes ver que me está diciendo que acepta todas estas versiones. 2016, 2017, 2021, otras versiones de JavaScript que yo puedo personalizar la compilación. Lo mismo aquí, puedo cambiarle esto, pero eso no es importante para lo que vamos a hacer. A ver, una vez que hemos compilado nuestro código, hemos revisado que todo se ha generado correctamente, ejecutemos el servidor. Entonces, vamos a ejecutar el servidor. A ver, tengo aquí el servidor y vamos a darle Enter. Vamos a darle Enter y vamos a revisar lo que es esto. Voy a revisar esto, le voy a dar recargar página y aquí me dice que hay un error. Aquí me dice que hay un error, que no se puede encontrar este archivo. Este archivo no se puede encontrar. Este es un error del compilador. Que ya lo revisé la documentación y revisé varias cosas porque al compilar diferentes motivos de estándar, diferentes estándares que se manejan y que algunos navegadores no lo han implementado. Entonces, para corregir este problema, lo que se hace, lo que te indican es que aquí en tu código de TypeScript, cuando importes un archivo, que le agregues la extensión JS. Nada más. Cualquier archivo que importes, agrégale el punto JS. Y con eso se soluciona el problema. No olviden que vamos a tener varios archivos. Por ejemplo, aquí voy a tener un modelo. Puedo decirle persona.model.ts. Ahora también esto es una nomenclatura. Normalmente en lenguajes de programación orientada a objetos, ¿qué es lo que manejamos? En Java le decimos, por ejemplo, persona model.ts. Persona model.ts sería para Java una nomenclatura de archivo correcta. Pero en TypeScript te dicen la nomenclatura, los estándares te dicen que escribas persona.model.ts. Eso te dice el estándar de TypeScript. Claro que puedes seguir el estándar o escribirlo a tu manera. Eso ya depende de cada persona. Pero a mí me gusta seguir los estándares que indica una tecnología. Por eso es que yo le pongo persona.model.ts. ¿Por qué? Porque lo dice el estándar. Si alguien te dice por qué se llama tu archivo de esa manera, le dices que el estándar de TypeScript lo hace así. Esto sería perfecto para Java. También he visto en Java que a veces escriben el nombre de la clase con minúscula, el nombre del archivo. Eso es un error feo de los que programan Java. Ponen el nombre del archivo con minúscula. Ya eso es otro tema. Y aquí tengo persona.model. Aquí también le voy a decir que voy a exportar esta clase para que pueda ser utilizada en otros archivos. Y lo mismo, aquí puedes utilizar la nomenclatura que te parezca a ti. En este caso, a mí me gusta colocar el prefijo. Y aquí le puedo decir privado, otra vez, string, punto y coma. Aquí simplemente puedo colocar esto, que yo me hago cargo, con el signo de admiración le digo que yo me hago cargo, como programador, me hago cargo de inicializar correctamente este atributo. Entonces vamos a guardar, guardamos y vamos a importar ese archivo en el index.ts. Le digo from
En este caso le voy a decir que se encuentra en la carpeta models y el archivo se llama persona.model. Y aquí lo que les comentaba, hay que colocarle .js, .js, punto y coma. Y aquí le voy a decir que voy a utilizar la clase mPersona. Y ahí está correctamente importado. Y me olvidaba otra cosa más, que aquí hay que colocar lo que es la ruta relativa. La ruta relativa, la ruta absoluta, que eso se ve en la materia de sistemas operativos. Los que pasaron con el ingeniero Gino seguramente han visto que es la ruta absoluta y la ruta relativa. Entonces sería de esa manera. Ahora, para poder importar, utilizar mis clases en TypeScript, tengo que colocarlo de esta manera. La ruta relativa al archivo donde se encuentra, en qué carpeta se encuentra. Vamos a guardar esto. Y una vez que guardamos esto, ya podemos utilizar esta clase persona. Entonces, volvemos a compilar. Esta vez, esta compilación no debería generarnos ningún error. Ya deberíamos poder utilizar todo este código que hemos escrito. Estoy mostrándoles todo esto, ¿por qué? Porque posteriormente ya no voy a explicarles esto. Simplemente voy a escribir el código y ya no voy a mencionarles por qué lo estoy haciendo de esta manera. Para que cuando ustedes estén agregando sus propias clases, sus propias implementaciones, no cometan esos errores y estén ahí horas y horas perdiendo el tiempo. A ver, repasemos otra vez. La palabra export para poder utilizar esta clase en cualquier otro archivo. Le coloco la extensión JS, ¿por qué? Porque al momento de compilar, me cree estos archivos. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Y la ruta relativa. Hay que utilizar la ruta relativa para todo esto. Ruta relativa y extensión. En nuestra compilación nuestro código compilado puede ejecutarse sin eso. Porque aquí cuando lo he compilado no me puso la extensión. La extensión no se puso automáticamente. Y aparte la ruta relativa, no lo porque aquí que y la extensión para que cuando ejecute todo esto se compile de una manera correcta. Cuando yo compile este código se va correctamente. Entonces, otra vez ejecuto mi comando ts-d con enter. Se supone que no debería mostrarme ningún error. Todo está correcto. Y ejecutemos el código. Ejecutemos en el servidor de archivos. Le voy a dar enter. Y me dice que aquí todo se está ejecutando correctamente. Me voy aquí a mi archivo. Ya no me muestra el error. Y me está mostrando el hola dónde, que estaba aquí. En la clase vista tengo una función que me muestra el hola mundo. A ver si las modificaciones me las acepto. He modificado este archivo. Como modificas un archivo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Verlo a compilar. Volvemos a compilar esto y volvemos a compilar y nuestro servidor sigue ejecutándose. El servidor sigue ejecutándose, así que si refrescamos esto, aquí nos está mostrando los cambios que hemos realizado, que se está mostrando aquí en la parte de la consola. Ya. Ahora podemos hacer que el compilador cometa errores. Por ejemplo, aquí en el modelo puedo borrar esto.
tengo un atributo sin inicializar. Voy a compilar, compilamos nuestro código y aquí me está mostrando el error. Me dice que en el archivo model hay un error en una propiedad que no está inicializada correctamente, que es la línea 2. Entonces, al compilar mi código, yo puedo verificar dónde estoy cometiendo errores. Esa es la ventaja de utilizar un lenguaje que sea compilado. Son las ventajas de utilizar lenguajes compilados. Y además, lenguajes que manejan el tipado de datos. Que a un tipo a una variable yo le puedo decir qué tipo de dato va a ser. Si va a ser cadena, va a ser número, lo mismo. A ver, le voy a dar. Y otra vez puedo decirle aquí, vamos a cometer otro error. Le puedo decir constructor, y en el constructor voy a inicializar esa variable. Y esa variable yo lo estoy declarando aquí como un string. Pero ¿qué pasa si yo le asigno un número? Vamos a guardar esto. Volvamos a compilar esto. Vuelvo a compilar y el compilador me va a mostrar el error. Me va a decir que estás cometiendo un error, estás asignando. Estás asignando un número a un atributo que es de tipo string. Esas ventajas tenemos al utilizar eje de programación. Ventajas que nos evita cometer errores en cuanto a aplicaciones. Pero si tenemos la ayuda de un compilador, vamos a cometer menos errores. Ya, vamos a... Disculpa, Diego, ¿cómo se llama esa extensión que te muestra los errores así? Cuando estás codificando, que salen a un lado los errores. Sí. A ver, vamos a ver. Extensiones. Dame un momento, a ver. Ese es la extensión. Ahora, lo importante cuando instalas una extensión, tienes que revisar el nombre del autor, porque a veces varias extensiones tienen el mismo nombre. Entonces, hay que revisar el autor, la versión y todo eso. Ahora, es un poco incómodo a veces mostrar esos errores al vivo, pero cuando estás programando te ayuda mucho. Ese plugin y el resto, y otro que tengo para verse bonito es, a ver dónde está. ¿Dónde está? Dame un momento, voy a mostrarles dónde está. Angular. Se supone que se llama color. Ya no. Se me está escondiendo ahí. Luego les paso los plugins que deberían tener. Sí, gracias. Para un poco. Ya, para que se vea así bonito. No bonito, sino que se entienda mejor. Ya. Entonces, ya hemos visto las ventajas de utilizar TypeScript. Y como ya hemos visto TypeScript, crear una clase, los atributos, los constructores y qué cosas agregar para que la compilación no te dé errores. No exactamente la compilación, sino que el código que se va el código compilado, que agreguemos la extensión .js y siempre utilicemos las rutas relativas en las importaciones de los archivos. En las importaciones de los archivos
hay que utilizar las rutas relativas, esas cositas, que como les decía, en las próximas clases ya no les voy a comentar eso, lo voy a dar por hecho y vamos a empezar a escribir directamente código. Ya, a ver qué más me estoy olvidando. El servidor, le damos control C y se deja de ejecutar. Mi pantalla y me dice que no hay nada. Esa es la ventaja de utilizar programitas que son así pequeños. No me gasta memoria, no me gasta nada. Ya, ahora vamos a empezar a hacer lo que es un caso de uso. Vamos a un poco modelar acerca de lo que vamos a realizar. Ya con esto debería quedar claro la instalación, la verificación de las cosas instaladas. Y del por qué hicimos todo esto, todas estas actividades en su favor, y que nos hemos propuesto se han ejecutado. Que tenemos para software, tenemos un lenguaje de programación con soporte a programación orientada a objetos y el objeto final de ese código es código JavaScript. También hemos instalado no instalado, sino tenemos un programita que es un servidor web de archivos estáticos. Con esas tres cositas, con esos tres objetivos, he realizado diferentes tareas para poder cumplir. Hemos verificado todo, hemos instalado, hemos configurado, tenemos un proyecto, así una estructura de un proyecto, tenemos el código necesario. Lo importante es, el JE tiene que tener esto. Es un tipo, el tipo de este módulo. Los comandos para y los comandos para ejecutar el archivo, el servidor web. Y no olvides, ese archivo ejecutable debería estar en la carpeta de tu proyecto. Como yo lo tengo aquí, en la carpeta de mi proyecto. Y llame como se llame, deberías ejecutar ese archivo. Porque cuando lo descargamos, esto decía Linux AMD, ¿no? Entonces, ejecutar todo este nombre es un poco feo. Entonces, yo lo renombro y lo pongo frente así. Y hay que darle permisos de ejecución. Depende de tu sistema operativo. En Linux, cualquier tipo de permisos de administrador, así por así. Los virus o los scripts que tienen virus, código malicioso, no se van a ejecutar en Linux. En cambio, en Windows le das doble clic y ya tu computadora se infectó o se cargó algo raro por ahí. Eso es lo importante. Slash y el nombre archivo. Depende de qué versión de Windows estén utilizando. En algunos les va a dejar ejecutar así directamente en el punto X. Pero no olviden que la relativa punto slash o simplemente tabulador al de los autocompletos. Les recomiendo en el autocompletado y en otras cosas. Ya, a ver, ¿qué más? Ahora vamos a realizar, vamos a empezar a programar. ¿Cómo era importante esto? Perdido algunos. Tal vez algunos
tengan claro todo, pero otros en orden vamos a hacer eso. Y vamos a el código que teníamos. A ver. Vamos a abrir. Y vamos a empezar a crear un caso de uso. Ya somos ahorita 8 personas y les recomiendo que obviamente estar las personas que asisten a clases, no dejarlo abierto para todos. Vamos a crearnos otro Classroom, así que escríbanme con su nombre. A ver, ¿cómo hacer? Con su correo. Escríbanme su correo al Telegram. Al Telegram me escriben su correo. Por el chat les paso mi nombre de usuario, que es Juan Vladimir. A ese ID de T vamos a estar subiendo todo esto. Me gusta, no me gusta tener personas que no vienen a clases o que no participan. Entonces, escríbanme un Telegram a ese usuario, @Vladimir13, por el chat ya les sabe pasar. Classroom, y ahí son las otras reuniones que vamos a realizar, solo van a ser para esos correos. No voy a aceptar a nadie más. Ya. Empecemos a crear nuestra... Vamos a empezar a crear un caso de uso. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Voy a crear un caso de uso. En este caso, depende qué sistema vamos a desarrollar. No sé si alguien tiene una idea de un sistema o algo que quiera realizar. A ver, alguien tiene una propuesta de un sistema para modelarlo y hacerlo. Podría ser un sistema de reserva para hotel. Reserva para hotel. Ya. A ver, alguien más tiene una propuesta. A ver, por el chat, si no les gusta hablar, por el chat pueden comentar. Una plataforma como Udemy, tal vez. No sé. Ya, No. Udemy que da cursos, sí, pero es un poco trillado hacer, si te das cuenta en diferentes proyectos, blogs, siempre hacen las típicas aplicaciones, digamos, la típica aplicación de curso, creación de cursos, hacen la aplicación de un listado, un to-do list, hacen también las aplicaciones de una aplicación de blog, una aplicación de chat, algo así, algo para pensar un poco, te digo. El de hotel también pues, tiene sentido el de hotel, digamos. Podemos hacer uno de hotel. A ver, ¿alguien más tiene alguna propuesta? Una idea así medio loca, algo que hayan realizado en sistemas 1 o en sistemas 2. Una página amarilla, donde podían conseguir trabajo a través de esa aplicación.
Ah, sí, sí, también. Porque, porque no, ahorita no. ¿Cómo se hace una publicación? Sí, ya. Así que el dato está literalmente. Aquí el dato, las fechas son generalmente dobles, son float. Float. A bajo nivel se maneja una fecha, no, no sé bien, no, cadena, las fechas, lo no me acuerdo, podemos ponerle float, pero para no perdernos le vamos a poner el tipo de dato de fecha. Ya, tenemos una publicación, tiene eso, tiene contenido, y el contenido puede ser, ponerle que sea text, el contenido también es elaborado, puede tener un encabezado, puede tener una descripción, puede tener más cosas. A ver, fecha, vigencia, contenido. A ver, ¿qué más tiene? Tiene un autor. Podemos poner eso. Pero, aquí otra más. Podemos poner el negocio que se es. Podemos ponerle personas. No, como no vamos a profundizar en el texto, ya, ahora me interesa me interesa tal vez yo en mi plataforma pueda restringir que solo personas mayores de edad puedan realizar publicaciones. Es simplemente por validar. Un niño no puede realizar una publicación, o una persona de avanzada edad tampoco pueda realizar. Puedo ahí restringir el rango de personas que pueden realizar una publicación, no dejarlo abierto. En ese caso, la edad sí tiene cosa forma. Tal vez yo registre la fecha de nacimiento. Así que pongámosle mejor eso. La fecha de nacimiento. Esto va a ser un tipo de dato. Y aquí va a ser el full name, es un string. ¿Qué más nos interesa de una persona? El género. No sé si el género sea relevante o no. Puede ser relevante para hacer análisis de esos datos. ¿Por qué te digo? Tengo una base de datos. Yo como empresa, ¿no ve? Como empresa tal vez me interesa ver las personas masculinas. Piensen, por ejemplo, que las mujeres de ciertas cosas. Es para esa persona, tal vez, para mí como empresa, sí lo tenga que almacenar. Entonces, todo, como siempre digo, esto es ingeniería. En ingeniería, todo debería ser sustentado o justificado. Aquí estoy diciendo por qué. No es que yo le pongo género porque sí, una persona es hombre o mujer.
por nada más. Esto tiene que ir en el sistema, tiene que estar en la base de datos. ¿Por qué? Porque es persona, no odia. Estoy dando, ¿por qué? Estoy justificando y estoy sustentando. Además, cómo lo voy a usar, cuándo lo voy a usar, por qué lo voy a usar y otras cosas más. Ya. El género puede ser un char, ¿ve? Generalmente lo manejamos así, pero como no, este diagrama de clases no está para un lenguaje específico, lo estoy colocando así. ¿Qué más me interesa de una persona? Nombre completo, fecha de nacimiento, género, un contacto. Puedo ponerle un teléfono, un celular y un email. Eso también es importante. El celular va a ser de tipo y el email va a ser un string y tal vez, no sé, depende de la aplicación que estemos creando, tal vez el carnet de identidad sea necesario. No, eso habría que analizarlo un poco más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer una relación entre persona y publicación. Puedo decir, una persona puede realizar una a muchas publicaciones. Puede realizar de una a muchas publicaciones. Una publicación es realizada ¿por quién? Por una persona. Una persona. Ahora, siendo más exquisito, siendo más detallista, siendo más detallista, podemos decir que una persona puede realizar de cero a muchas publicaciones. Simplemente se registran y no realizan ningún categoría. No domino mucho de esto, tal vez me estoy equivocando en algunas cosas. Tienes que dominar el modelo de negocio. El negocio, la empresa, cómo funciona, cómo trabaja, qué datos maneja, qué datos son importantes para esa empresa. Ahorita, como yo no estoy equivocando, por eso, cuando ustedes estén realizando un sistema de información, es importante eso, que conozcan a profundidad cómo es el negocio, cómo es la empresa, qué datos maneja. No solo esa empresa, también compararlas con otras empresas que se dedican a lo mismo. ¿Por qué? Porque tal vez la empresa para la cual estás realizando el software, la aplicación, tal vez esa empresa es pequeña y tal vez otra empresa esté mejor organizada. Puedes también decirle para la empresa que estás desarrollando la aplicación, comentarle que puede estructurar de mejor manera su aplicación, el manejo de sus datos. Vamos ahí. Una categoría generalmente va a tener un nombre. ¿Y qué más tiene una categoría? Generalmente antes se ponía un código a las categorías. No sé si sigue utilizándose eso. A ver, pongámosle código. El nombre de la categoría va a ser un string y el código también va a ser string. Enter. Salimos y lo mismo, aquí vamos a hacer una relación de asociación diciéndole que post va a tener una relación de asociación. Una categoría puede estar donde en una o muchas publicaciones.
y una publicación siempre va a tener una categoría. Ya, con este diagrama de clases ya podemos empezar a programar nuestros casos de uso. Ahorita hemos realizado simplemente un diagrama de clases, un modelo de dominio. Este sería un modelo de dominio que todavía no es tan bien, como les digo, bien realizado. A grandes rasgos, esto es lo que tenemos. Y en cuanto a funcionalidad de casos de uso, podemos decir que, vamos a abordar esto, vamos a tener un caso de uso que va a decir registrar, ¿qué pusimos? Usuario o persona. Persona. Voy a tener un caso de uso que me va a indicar registrar categoría, porque vamos a manejar las categorías, y voy a poner aquí algo de gestionar publicación. Voy a tener esas tres funcionalidades. Esas tres funcionalidades yo debería implementar. Ahora aquí estoy colocando la palabra publicación. Veamos nuestro diagrama de clases y aquí está en inglés. Entonces aquí le digo publicación y eso es algo importante también. Hay que manejar el lenguaje del cliente. Si el cliente lo llama publicación, pones en todo tu documento publicación. Si el cliente lo llama post o lo llama de otra manera, tienes que manejarlo de esa manera. Porque estás haciendo un software hecho a medida. Eso es cuando haces un software hecho a medida. Cuando haces un software genérico para cualquier persona, ahí no interesa mucho esto. Ya tú le pones los nombres estándares que se maneja. Pero si es un software específico para una empresa, tú tienes que ponerle los términos que ellos manejan. El diccionario, el vocabulario que maneja esa empresa. Si la empresa no le llama categoría, tú le pones el nombre que ellos manejan. Lo mismo para el caso de uso, lo mismo para el diagrama de clases. Ya, vamos a terminar aquí y la próxima clase ya vamos a empezar a programar. Vamos a realizar primero lo que es el MVC. Vamos a empezar con MVC y luego vamos a transformar ese código en código 3 capas. Generalmente, los últimos semestres he visto que les pidió de ambas arquitecturas, que su código lo hagan en ambas arquitecturas. A veces lo pide así, a veces te deja elegir MVC o 3 capas, ya eso depende. Depende de varias cosas, pero vamos a hacer las dos arquitecturas. Y espero que me hayan escrito todos a lo que es al Telegram, a mi nombre de usuario, y voy a crear otro Classroom para estas personas, para que trabajemos de esta manera todos los que estamos presentes en esta clase. Para no tener ahí, ahorita tengo algo de 60 personas, ¿sí? Y no asiste a la clase ni el 10%. Entonces, no me gusta trabajar con personas que no les interesa mucho aprender. Ya, entonces nos vemos el miércoles a la misma hora. La clase ya voy a crearme un nuevo Classroom, como les dije, para los que me hayan escrito al Telegram. Y mi número, por si acaso. Este es mi número de teléfono para que me puedan escribir al Telegram o al WhatsApp con su correo electrónico. Y como son pocas personas, va a ser fácil crear un Classroom y solo darles acceso a las reuniones a personas específicas. Ya, saludos a todos, nos vemos, son las 10 de la mañana. Ya, gracias. Gracias. Ya, chau, chau. Chau, chau.